Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa de webinars Clic de la Ciencia, numeral aislados, jamás desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Gineco-Oncología y COVID-19, recomendaciones de la ACGO. Nuestro conferencista invitado es el doctor Daniel de León Ospina. El doctor Daniel es ginecobstetra de la Pontificia Universidad Javeriana, gineco-oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Nacional de Cancerología, tiene un máster en senología de la Universidad de Barcelona, es coordinador de la Unidad de Gineco-Oncología y Mastología de la Clínica Central de Armenia, es docente universitario e investigador asociado del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctor de León, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy a estos webinars. Bienvenido. A todos los asistentes, por favor, les solicito que apaguen sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interrupciones. Doctor Daniel, tiene la palabra. Buenas tardes, noche para todos los que estamos conectados en este momento. Muchas gracias por conectarse al Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Mis agradecimientos por la invitación. En estos siguientes minutos que vamos a estar conectados, vamos a hablar sobre las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Gineco-Oncología durante la pandemia del COVID-19. Ahora, ¿por qué estamos haciendo toda esta serie de recomendaciones? ¿Por qué estamos haciendo toda esta serie de conexiones? ¿Por qué estábamos conectados ahorita? Porque resulta que, como todos sabemos, desde finales del año pasado, comienzos de este año, se dispararon las alertas. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una situación que estaba sucediendo en una localidad de la China, en Wuhan específicamente, donde se presentó una enfermedad, una nueva enfermedad que aparentemente era originada por el consumo de murciélagos contaminados con un determinado virus. Esta enfermedad se llamó el SARS-CoV-2. Finalmente se volvió una epidemia y fue denominada pandemia. A nuestro país llegó el 6 de marzo del 2020. Y desde entonces, desde que se dispararon estas alertas, empezamos todos los médicos y la comunidad científica a tratar de aportar nuestras ideas para tratar de armar el rompecabezas y afrontar de la mejor manera esta pandemia. Todos los grupos científicos a nivel nacional e internacional, pues así lo hicimos, liderados por la Organización Mundial de la Salud. Aquí estamos viendo diferentes organizaciones que propendemos por el tratamiento y por el mejoramiento de las condiciones de los pacientes con cáncer. Radioterapia, quimioterapia, gineco-oncología, es decir, todas las entidades nos volcamos para tratar de buscar soluciones para esta situación. Se determinaron unas fases preparatoria, contención, mitigación, etcétera. Pero lo que es innegable es que a partir de esto el mundo cambió. Definitivamente el mundo en general paró. El mundo paró. En Colombia, inicialmente se empezaron los toques de queda nocturnos, pero posteriormente, debido al desarrollo de esta misma pandemia, hubo necesidad de hacer un distanciamiento social obligatorio. Y en este momento estamos en esta fase de mitigación. ¿Qué quiere decir fase de mitigación en otras palabras? Que tenemos muchos casos, pero sobre todo muchos casos de origen desconocido. Anteriormente teníamos unos casos que eran los casos provenientes del exterior. Ahora tenemos casos de origen desconocido. Por lo tanto, cualquier persona es sospechosa. En esos términos, cualquier persona puede ser sospechosa. Y lo que es peor con este virus, hay portadores asintomáticos, personas que no tienen ningún síntoma, pero que pueden ser portadores y estar contagiando a otras personas. Esa es la importancia de esta fase en la que estamos de la pandemia. Sigue siendo vigente el lavado de las manos exhaustivo, el uso del tapabocas y el aislamiento social obligatorio. Esto es fundamental en la pandemia. Nuestro continente
Es un continente afortunado en relación a la pandemia, porque esto empezó en China, se desarrolló posteriormente, se desarrolló en Europa y tuvimos tiempo de ir aprendiendo, de tomar lecciones de lo que sucedía. Vimos cómo hubo tantas muertes, tantas situaciones en China, en Italia, en España, ahora en Estados Unidos. Pero también es cierto que en nuestros países latinoamericanos tenemos muchas limitaciones. Limitaciones en cuanto a infraestructura, cobertura, financiación, recursos, que nos hacen de pronto un poco más vulnerables. Tenemos la ventaja que no nos llegó de entrada a nosotros, pero tenemos estas limitaciones. A nivel local, también nuestras asociaciones que velan por los pacientes con cáncer o por las pacientes que pueden tener algún tipo de infección, sacaron sus lineamientos. La Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos no fue ajena a esta situación. Y definitivamente se vinculó en este proceso y se desarrollaron estas sugerencias de manejo para pacientes con cánceres ginecológicos y condiciones preinvasivas del cérvix durante la pandemia por COVID-19. Este es un documento, es importante que tengamos claro, es un documento, no es una guía, porque la guía tiene que tener unos criterios metodológicos diferentes, tampoco un documento de consenso, porque la metodología que se utilizó no nos da para esto, pero sí es importante porque es un documento que provee al clínico elementos de juicio, con base en la literatura médica internacional de todo lo que se ha recogido a lo largo de estos meses para orientar el manejo de nuestras pacientes gineco-oncológicas. Es un esfuerzo muy grande que hizo la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gineco-Oncólogos, sumado a otros colegas de las diferentes regionales para poder sacar estas recomendaciones. Pero no se quedaron solamente ahí, hubo una segunda fase, donde se contactó a líderes de gineco-oncología, asociaciones de gineco-oncología de toda Latinoamérica, 13 países participaron en esto que vamos a ver en los siguientes minutos. Es importante en estas recomendaciones 3 aspectos. 1, nuestros pacientes. Necesitamos disminuir al máximo el contagio por el COVID-19. Segundo, no afectar la sobrevida de nuestros pacientes. Porque miren, nuestros pacientes son pacientes oncológicos, son pacientes con cáncer. ¿Y qué pasa con estos pacientes con cáncer? ¿Qué nos ha dicho la experiencia, la literatura? Miren, reportes iniciales sugieren que el COVID-19 puede ser particularmente letal en pacientes con cáncer. 3.5 de hazard ratio en los pacientes que tienen malignidad de complicaciones. Esta es una experiencia importantísima, una serie, un paper importante que nos dice pacientes con la tasa de infección en pacientes con cáncer fue el doble de la población general. Recordemos que el coronavirus es un virus altamente contagioso y en el ámbito hospitalario se ha encontrado hasta 41% de transmisión. Entonces, teniendo estas consideraciones, es importante que nosotros disminuyamos al máximo el riesgo de contagio por el COVID de nuestras pacientes que ya vemos tienen un riesgo importante adicional. De tal manera que cuando nosotros evaluamos un paciente desde el punto de vista oncológico y le decimos vamos a diferir, vamos a modificar tu manejo estándar, es porque se ha hecho una discusión abierta y transparente en todos los actores que intervenimos en la atención del paciente. Y se le va a transmitir esta información al paciente, se va a analizar, a discutir con él también, explicándole todas estas variables que pueden interferir de una manera u otra para esta decisión. Idealmente en juntas multidisciplinarias. Pero sé que de los que estamos conectados, hay algunos que digan, pero es que yo no puedo hacer una junta multidisciplinaria en tal sitio donde yo trabajo, solamente estoy yo. Bueno, precisamente este documento nos va a ayudar a tener unos lineamientos para apoyarnos para tomar ciertas conductas. El otro aspecto importante es
la protección del personal de la salud. Necesitamos disminuir el riesgo de contagio de nuestras pacientes sin afectar la sobrevida por el cáncer, pero también necesitamos proteger el personal de la salud. Es muy importante contar con todos los elementos indispensables para la protección. Ojo, el personal de la salud no solamente es el médico, la enfermera, el ginecólogo en este caso, el anestesiólogo, también el personal encargado de la lavandería, el personal encargado del aseo, los camilleros, en general todo el entorno que tiene que ver con la atención de un paciente oncológico. Es muy importante. De tal manera que cuando vamos a llevar un paciente a quirófano, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, ¿cuáles son los lineamientos a nivel nacional? ¿Quién nos dice nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud y la Protección Social, en relación a toda la pandemia y a las cirugías? También qué lineamientos tenemos a nivel local. En este caso, nuestra clínica central del Quindío tiene unos protocolos muy bien establecidos cuando vamos a llevar un paciente a quirófanos. Tenemos un protocolo que se llama donning, que es cuando vamos a colocarnos todo el equipo de protección especial. Y un doffing, que es cuando nos vamos a retirar. Estos protocolos se deben cumplir estrictamente porque tenemos que disminuir el riesgo de contagio de nuestro personal sanitario. Esta es una enfermera, una auxiliar que está en la sala de quirófanos, así es como están. Nosotros adicionalmente tenemos nuestra escafandra, que es más robusta, y adicionalmente unas gafas que son gafas más ajustadas, precisamente porque estamos más en contacto con el paciente. Otros aspectos importantes a tener en cuenta cuando vamos a decidir llevar un paciente a quirófanos es en qué momento de la pandemia estamos, en qué estado de la pandemia estamos. Estamos en el pico, estamos en el nadir. Esto que estamos nosotros haciendo en este momento puede cambiar dentro de 2, 3, 4 días. Esto es dinámico. Todos los días está cambiando. Aprendemos nuevamente cosas, aprendemos todos los días cosas nuevas en relación al COVID, porque antes no se sabía nada de esto, específicamente del COVID-2, nada. Decíamos que tenemos que saber cómo estamos en relación a la pandemia. Estos son los datos actualizados de Colombia. Estos son los datos actualizados de Armenia al 5 de mayo. Teníamos 60 pacientes confirmados, 14 aún en espera de resolución de su patología. Hemos tenido 2 muertes y no tenemos ninguna paciente hospitalizada en unidad de cuidado intensivo en este momento, gracias a Dios. Otro aspecto importante cuando vayamos a llevar a las pacientes a cirugía. Deberíamos hacer pruebas de PCR, que son en el estándar, y pruebas rápidas. Pero sé que muchos de los que están conectados van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer pruebas si es que no tenemos pruebas para hacerle a la población que está con síntomas, menos a los pacientes que vamos a llevar a cirugía? Es cierto, tienen toda la razón si están pensando eso. Esto simplemente son recomendaciones en los sitios donde se puedan tener las pruebas. En Colombia creo que muy pocos sitios, aunque hay grupos y cada vez sabemos más que de pronto no sería muy relevante hacer estas pruebas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nuestro triage clínico, las pruebas clínicas. Cuando se programa el paciente, se le pregunta por su estado clínico. ¿Ha tenido contacto con pacientes con coronavirus? ¿Ha viajado al exterior o estuvo de viaje en el exterior? ¿Ha tenido síntomas respiratorios, fiebre, tos, etcétera? Si el paciente dice que no, se programa la paciente. Cuando viene la valoración por anestesia, antes de la valoración, también se hace este nuevo triage. En la valoración se hace el triage y cuando llega el paciente a quirófanos el día de la programación, también se le pregunta, incluso el día anterior también se le pregunta por estos síntomas. Es importante que esto se haga regularmente para poder disminuir esto que estamos diciendo, el riesgo de contagio, tanto del paciente como del equipo hospitalario. También es importante, le decimos al paciente que sea muy responsable, porque hay una característica especial de nuestros pacientes, tienen cáncer. Entonces el paciente, entre comillas, muy vivo dirá, si yo digo que tengo síntomas o algo, no me operan. Entonces voy a decir que no.
le hacemos ver eso al paciente. Cuando yo le digo al paciente que lo vamos a programar, le digo, mire, le van a llamar, le van a decir, necesito que sea muy responsable con usted y con el personal sanitario. Y le explico todos los riesgos que hay. Entonces, para que el paciente a veces se asuste un poquito y sea un poco más consciente. Cuando vamos a llevar a un paciente a quirófanos, tenemos que saber que disponemos de nuestro recurso. Casi que esto es lo que nosotros también tenemos aquí en la clínica central. Es muy parecido a nuestro aditamento. Debemos disponer y saber que tenemos recursos de quirófanos, que tenemos recursos de unidad de cuidado intensivo, porque no todas, pero algunas de nuestras pacientes pueden requerir estancias hospitalarias largas e incluso requerir estancia de unidad de cuidado intensivo. Entonces necesitamos saber en qué momento de la pandemia estamos y en qué disponibilidad de recursos tenemos. Necesitamos también conocer la urgencia de la cirugía, clasificar la urgencia de la cirugía, porque miren, los pacientes que tenían enfermedad por COVID y fueron llevados a cirugía, parece que la cirugía exacerba la progresión de la enfermedad. Entonces es muy importante realmente determinar si es una urgencia. Hay grupos que nos han mostrado una forma de pronto de aclarar si es una urgencia o no para poder clasificar estas cirugías. Aunque estamos hablando de cáncer y podemos decir que en cáncer todas son urgencias, realmente no todas son una urgencia inmediata. Podemos, lo vamos a ver ahorita, que podemos diferir ciertas cosas en cáncer. De tal manera que nuestra Asociación Colombiana de Gineco-Oncología, en medio de esta crisis, nos propone continuar ofreciendo cuidados adecuados y de alta calidad a las mujeres con cáncer ginecológico, buscando un adecuado equilibrio entre este quehacer y los riesgos para sus pacientes, sus familias y el personal de la salud, racionalizando el recurso quirúrgico en vista de la limitación que se produce tanto en la disponibilidad de quirófanos como en el número de camas disponibles para hospitalizar a los pacientes en el posoperatorio. Es decir, buscamos un equilibrio. Disminuimos riesgos de contagio del paciente, del personal sanitario y optimizamos los recursos con los cuales disponemos. ¿Qué nos dice estas recomendaciones? En cuanto a la consulta, pues las pacientes que de pronto se les había hecho una biopsia antes de la pandemia y nos llega el resultado durante la pandemia y nos dice que es una situación de cáncer ginecológico, o una paciente que consulta por algo sospechoso de un cáncer, una masa anexial, etcétera, esta paciente necesariamente debe tener una consulta presencial. No todas van a ser presencial, pero sí una consulta presencial para poder hacer un examen clínico adecuado. Es imprescindible. Ahora, pero si la paciente es una paciente que veníamos ya en un seguimiento de post-tratamiento, estas pacientes se pueden hacer teleconsulta o teleasistencia también se llama. Y durante esta teleconsulta podemos indagar sobre los síntomas que pronto nos hagan pensar que la paciente puede estar ante una recaída. Y esta paciente hay que citarla presencialmente. Ahora, pero si ante este interrogatorio no hay síntomas que nos hagan pensar en una recaída, esta paciente la podemos citar en 3 meses para poderla ver más adelante. De tal manera que la teleconsulta o teleasistencia se convierte en una herramienta muy importante durante esta pandemia del COVID, porque nos permite hacer triage, qué pacientes realmente necesitan venir a la institución, recordemos los riesgos que hay, o podemos hacer o seguirle por teleconsulta. Importantísimo, se convierte en un acto médico y como todo acto médico debe quedar registrado en la historia clínica. Estas comunicaciones que se hagan con los pacientes, personalmente recomiendo que sean por videollamadas, videoconferencias. También sirven las llamadas telefónicas, comunicaciones por WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, siempre y cuando, como les decía, queden debidamente registrados en la historia clínica. ¿Por qué les digo que les sugiero las videollamadas? Esto es un paréntesis que hago personal. Miren, esta es la imagen que uno recibe cuando uno se conecta con un paciente, nuestros pacientes oncológicos. Porque a raíz de la pandemia, cuando se presentó todo este caos,
pues mientras adaptamos las teleconsultas, si sí, si no, mientras citamos a las pacientes a consulta, pero se pueden contaminar, se pueden infectar. Entonces, mientras hicimos todo eso, las pacientes quedaron, como he dicho, solas, se sentían solas. Me dijeron, estoy desprotegida, no sé qué hacer, no me contestan, no me llaman, tengo pendiente un tratamiento. Cuando tan pronto uno se conecta con la paciente, esto es lo que recibe, una sonrisa, doctor. Gracias a Dios, qué dicha, doctor, qué bueno volverlo a ver. Mire, es muy importante y hace parte del tratamiento, es parte de la mejoría del paciente. Es cierto y todo lo hemos vivido. Doctor, entonces están ahí, empiezan a hablar y a decir, como están en su casa, empiezan a hablar y hablar y hablar. Hay que tener mucha empatía con el paciente, porque es un paciente que se sentía solo, se sentía abandonado y ya llegó este medio que lo siento, que lo vuelve a integrar al sistema. Entonces es muy importante la empatía con el paciente. Cerramos este paréntesis. En los pacientes que hay que hacer consulta presencial, ya lo decíamos, hay que hacer un triage. Estos pacientes hay que preguntarle por síntomas, por todo este conglomerado epidemiológico para tratar de determinar que el paciente no tenga síntomas sospechosos de COVID. Cuando llegue la consulta, tomarle su temperatura y volverlo a interrogar. De tal manera que podamos disminuir lo que estamos diciendo, la infección por el COVID del personal sanitario en este caso. Ahora, ¿qué nos dice la asociación ya específicamente en estos casos? Para patología cervical preinvasiva, usualmente nosotros cuando tenemos un reporte de una citología, lesión de bajo grado o lesión de alto grado, ¿qué hacemos? Colposcopia y biopsia inmediata, ¿cierto? Ahora, durante la pandemia, pacientes con citología ley de bajo grado, independiente de que tengan test o no tengan test del DNA del BPH positivo, podemos diferir estas pacientes a 6 meses. Pero si la paciente tiene una citología que nos diga que es una lesión de alto grado, independiente que tenga con o sin test del DNA del BPH positivo, la podemos citar a 3 meses para su colposcopia biopsia. Pero resulta que es que la paciente le habían hecho su colposcopia biopsia antes de la pandemia y nos llega con el reporte de esta patología, lesión de alto grado, pero teniendo en cuenta estas consideraciones, NIC2, NIC3 o adenocarcinoma in situ, donde se puede descartar invasión, esta paciente le podemos diferir su conización, su tratamiento quirúrgico 3 meses. Pero si esta paciente, esa biopsia que nos dice que es de una lesión escamosa de alto grado, NIC2, NIC3, pero en la colposcopia hubo algún indicio que hizo pensar que de pronto la paciente pudiera tener, esta paciente puede tener como un carcinoma invasivo o al menos una microinvasión, esta paciente idealmente podemos retrasarla un mes para poderle hacer la conización y poderle definir realmente qué es lo que está pasando. La paciente que ya tenía una conización diagnóstica programada, es decir, es una paciente que su citología le salió una cosa, la colposcopia sugiere otra cosa y la patología nos da otra cosa. Hay una disociación entre en los 3 informes y adicionalmente la patología nos dice hay lesión endocervical un miércoles. ¿Qué hago? Hay que hacer una conización. Esta paciente podemos diferir su manejo, su conización 3 meses. Hablando ya del carcinoma de cervix, del invasivo, estas pacientes, si cumplen estas consideraciones, por ejemplo, esta paciente que teníamos una duda si había invasión, si no, y le hicimos la conización antes de la pandemia, una conización, y nos llega la paciente con el informe por una teleconsulta, ya la vimos, ya la hemos examinado antes, y la conización nos dice, hay un carcinoma invasivo, definitivamente lo que estamos pensando que había, sí, hay un cáncer, hay un carcinoma de cervix, pero los márgenes de la conización son negativos. Esta paciente, recordemos, muy seguramente necesita una cirugía, una histerectomía. Entonces, esta paciente, al igual que esa paciente que nosotros le hicimos una colposcopia de biopsia, le tomamos la biopsia y realmente no vemos como, no nos pareció que fuera un carcinoma, pero tomamos la biopsia de esos sitios sospechosos y nos da un carcinoma,
Estas pacientes podemos diferir su tratamiento 3 meses. Ojo, pero si la paciente tiene deseos de preservación de la fertilidad, idealmente mejor el tratamiento inmediato. O si durante estos estudios de extensión nos dicen que probablemente haya sospecha de compromiso ganglionar, es mejor estas pacientes no diferir sus tratamientos. Es difícil, no es fácil con las pacientes, créame. Decirle, usted tiene un cáncer, pero le vamos a esperar 3 meses para operarla. Hay que operarla y le vamos a esperar 3 meses. No es fácil. No es fácil porque primero el paciente con diagnóstico de cáncer cree que se va a morir inmediatamente. ¿Cuántos días me quedan, doctor? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante explicarle al paciente todas estas consideraciones que hemos hecho, todas esas consideraciones que hemos abordado para que el paciente pueda entender por qué se están tomando estas conductas. El paciente que tiene un carcinoma localmente avanzado y que no es de tratamiento quirúrgico, sino de quimioradioterapia, por ejemplo, una paciente joven que va para quimioradio, ciertos grupos se hace una laparoscopia para hacer una ofropexia, para subir obviamente los ovarios fuera del campo de la radioterapia. Y también hacemos durante el mismo acto una valoración de los ganglios paraórticos. ¿Para qué? Para mandarlos a patología y en caso que sean positivos, esta paciente necesita que su radioterapia se extienda el campo hacia los ganglios paraórticos. En época del COVID no se está haciendo, ni no se sugiere que se haga este tipo de procedimientos. Ahora, hay pacientes que ya tuvieron su carcinoma de cervix, se trató quimio, radio, cirugía y hicieron una recurrencia. Si esta paciente cumple criterios para una cirugía de rescate, llama la exanteración, para una cirugía que se hace con fines curativos, estas son cirugías muy mórbidas. Son cirugías que muy seguramente, en relación a lo que sucede con las otras pacientes gineco-oncológicas, van a ir a unidad de cuidado intensivo, van a necesitar unidad de cuidado intensivo. No todas, pero sí un porcentaje importante. Entonces, estas pacientes se sugiere no realizar cirugía, sino más bien hacer esta recuperación con quimioterapia. Te remitimos a oncología clínica para tratamiento con quimioterapia. Esto en relación a la patología cervical. Vamos a hablar del carcinoma de endometrio. El carcinoma de endometrio, su tratamiento ideal es quirúrgico, definitivamente. En estos estadios tempranos podemos ofrecerle a la paciente, sobre todo los tipos histológicos que no son de buen pronóstico, le podemos ofrecer histerectomía con salpingoforectomía. Y en los grupos que ya tienen experiencia con ganglio centinela, no es el estándar en este momento, pero para allá vamos, se puede ofrecer este abordaje, ganglio centinela. Si no, se hace su histerectomía, salpingoforectomía y se define la adyuvancia, es decir, si la paciente va a necesitar quimio o radio de acuerdo a los factores pronósticos histopatológicos. Es decir, una vez el patólogo tenga el útero, nos va a decir el tamaño. Recordemos que tamaños mayores de 2 centímetros son tumores que tienen un pronóstico desfavorable. Pacientes que tienen compromiso de más del 50% del miometrio. Pacientes que tienen un tipo histológico desfavorable. Pacientes que tienen compromiso del istmo. Son situaciones histopatológicas que nos pueden ayudar a definir una adyuvancia. Es decir, para necesitar ver si necesitan quimio o radio. Ahora, pero si tenemos pacientes con grupos histológicos favorables y con estadios favorables, pacientes con estadios tempranos, estadios 1, pero eso sí, que la resonancia nos haya dicho que no tiene compromiso del miometrio, de tipo endometrioides, grado 1, de una paciente de edad avanzada o aún sin edad avanzada, podemos disponer de opciones médicas, no quirúrgicas, sino médicas. Podemos colocarle un endoceptivo del liberador del levonorgestrel, un Mirena. Si no disponemos del Mirena, podemos dar manejo médico con hormonoterapia oral, acetato y meroxiprogesterona, o si vemos que tiene receptores positivos esta paciente, pues se pueden utilizar
los inhibidores de aromatasa. Entonces, mire que disponemos de unas herramientas para diferir un poco su manejo mientras la pandemia nos va dando tiempo de poder llevarlas a cirugía. No es que se vaya a diferir indefinidamente, sino que esto hay que estar en contacto estrecho con el paciente para ver cómo van las condiciones, cómo sigue el paciente y si nos da posibilidad de diferir un poquito para disminuir lo que queremos, los riesgos de infección. Pero los pacientes que ya tienen estadios avanzados, estadios 3, que los operamos y nos llegan con el resultado, y estas pacientes necesitan adyuvancia, estas pacientes, sí, vea, esta paciente necesita quimio, necesita radio. Preferimos que empiecen con radioterapia y después con la quimioterapia. Es probable que durante ese tiempo hayan mejorado las condiciones de la pandemia y disminuido el riesgo de transmisión y de infección por COVID. Entonces, qué bueno, primero radio, después quimio. Aquí también, las pacientes que de pronto tienen recaídas, preferimos no hacer tratamientos quirúrgicos, ni tratamiento de radioterapia, ni quimio. Estas pacientes, como tenemos la posibilidad de hormonoterapia, es decir, medicamentos tomados o incluso aplicados, entonces nos valemos de esta herramienta que nos va a disminuir riesgos. Y finalmente el carcinoma de ovario. Recordemos que el carcinoma de ovario tiene una letalidad mucho más alta que la de los otros tumores. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta unas consideraciones especiales. Si tenemos una paciente que tiene una alta sospecha de un carcinoma de ovario, donde por los criterios clínicos, el examen físico, encontramos una masa, las ecografías y los estudios de extensión nos hacen pensar que es una lesión sospechosa de un cáncer de ovario, el marcador está positivo, altamente positivo, y pensamos que la paciente es quirúrgica y podemos hacer una citorreducción óptima, es decir, hacer una cirugía completa, que pensamos que esté en un estadio 1 o 2, este paciente es el llevado a cirugía inmediata. Ojalá biopsia por congelación. Dirán algunos, pero nosotros no tenemos biopsia por congelación. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, se puede intentar también con improntas. Nosotros aquí en Armenia no tenemos, nosotros aquí en Armenia no disponemos de, en todos los sitios, de biopsia por congelación. En el hospital sí, en la clínica lo que hacemos es improntas. Y tenemos una muy buena correlación de las improntas con el resultado definitivo. Queremos hacer un trabajo sobre esto para mostrar esa correlación que hemos tenido. Entonces utilizamos las improntas con muy buen resultado de concordancia. Si definitivamente la paciente, por todo este abordaje clínico, historia clínica, nos dice, no, la paciente no es sospechosa de un cáncer, podemos diferirla, incluso se puede remitir a ginecología, ginecobstetricia. Ahora, aquí hay esto que voy a comentar, aquí este punto es una de las cosas importantes que ha cambiado en el manejo de las pacientes por cáncer de ovario durante la pandemia. ¿Qué hacemos si tenemos una paciente con una sospecha de un cáncer de ovario avanzado que tiene una carcinomatosis? Vemos implantes en el mesenterio, en el epiplón, de pronto en el hígado, bueno, no tanto en el hígado, pero sí en toda la cavidad abdominal. ¿Qué hacíamos? Usualmente hacíamos una laparoscopia, miramos el índice de Fagoti, que es un índice que nos permite definir si se puede hacer una cirugía completa o no. En caso que no, que es lo que uno espera en estos pacientes por las ayudas diagnósticas, toma biopsias y lo manda a patología y con eso la paciente empieza a hacer, con el resultado de la patología que nos confirme este cáncer, empieza quimioterapia y después hacemos una cirugía de intervalo. Es decir, una vez termina la quimio, hacemos quimioterapia. Hacemos la cirugía, perdón. Ahora que se acepta en este momento que la paciente que tiene una sospecha, una carcinomatosis, se le tome una biopsia percutánea, es decir, una biopsia Trucut guiado por ecografía. Eso es impensable fuera de pandemia COVID. Eso es impensable en este momento de la vida. Pero miren cómo esto nos permite modificar algunas conductas. Podemos hacer biopsia percutánea para diagnóstico de un carcinoma de ovario. En pacientes que hacen recurrencia, está aceptado la cirugía, la citorreducción secundaria,
pero en esta época, en la era del COVID, preferimos más bien hacer esta recuperación de estas pacientes con quimioterapias. Y recordemos que estas pacientes que son BRCA positivos, que son platinosensibles, pues van a responder bastante bien a este tipo de medicamentos. Y también una sugerencia es evaluar la posibilidad de administrar bevacizumab, los antiangiogénicos como el bevacizumab. De tal manera que estas son unas consideraciones importantes a la hora de abordar tal vez los tumores más importantes en gineco-oncología. Hemos modificado algunas cosas, todo con el fin de disminuir los riesgos sin sacrificar la sobrevida del paciente. Porque nada nos ganamos con decir, listo, el paciente no se nos infectó, excelente, pero el paciente pasó una carcinomatosis. Pues obviamente de pronto va a decir, el paciente no se infectó, pero se nos murió de un cáncer. Entonces necesitamos buscar este equilibrio que nos permita movernos en esa línea delgada de optimizar todos estos recursos que les decía. Laparoscopia, porque sabemos que la laparoscopia en este momento es una herramienta muy útil y casi que es un estándar para algunos tumores. Pero recién empezó la pandemia por el COVID, por instinto, por sentido común. Es que la laparoscopia y movilización de aerosoles y se generan muchos gases. Entonces, acordémonos que el COVID es por aerosoles, por goticas. Entonces, inmediatamente pensamos que la laparoscopia cero. Pero todas estas preocupaciones siguen siendo teóricas. Hasta la fecha, todo ha sido extrapolado de otras pandemias, pero no sabemos exactamente del COVID. Pero toda esta revisión que se hizo en la literatura, realmente el grupo europeo de laparoscopia, el grupo americano de laparoscopia, nos dice lo que realmente nos cuenta la asociación. No hay evidencia disponible a la fecha que sugiera que los virus respiratorios se transmiten a través de una ruta abdominal. Es decir, la laparoscopia puede ser segura durante esta época del COVID. Ahora, miren, cada vez salen más cosas. Esto no lo sabíamos. Esto es un artículo que salió hace muy poco. Se detectó SARS-CoV-2 en el líquido peritoneal de un paciente. Esto no lo conocíamos. Como les dije, todos los días aprendemos más. De tal manera que esto es un riesgo para todos los cirujanos, tanto abierto como por la laparoscopia. Esto fue un paciente, creo que de 78 años, que llegó con un abdomen agudo y le hicieron prueba y era COVID positivo, hubo necesidad de hacerle cirugía. Y cuando evaluaron el líquido peritoneal, fue positivo para el COVID. Entonces, son alertas que nos están llegando, estamos aprendiendo todos los días. Pero es importante que cuando vayamos a llevar a un paciente a laparoscopia, ¿qué nos dice la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos en este sentido? Es importante que tengamos en cuenta estos lineamientos. Los voy a leer porque son muy importantes. Vamos a minimizar la exposición del gas, sangre y secreciones con una muy buena técnica quirúrgica. Miren, independiente de la vía de acceso, ¿no? Realizar siempre una evacuación controlada del CO2 y del humo, utilizando elementos de succión o filtros de CO2. Ya hay unos aditamentos, cada grupo ha estado mirando cómo logra disminuir que esto se esparza por el quirófano. Revisar que no haya fugas en los puertos o trócares, por eso se hacen puertos de seguridad, se hacen trócares de seguridad, donde fijan muy bien el trócar para que no esté saliéndose permanentemente. Manejar correctamente la energía de manera que produzca la menor cantidad de humo. Sí, es importante minimizar este riesgo. Y utilizar presiones no superiores a 12 milímetros precisamente para disminuir el riesgo de esparción de este CO2 o de estos aerosoles por otros sitios diferentes del organismo. Y aquí hay un momento muy importante que es el momento de anestesia. Está recalcado porque este es el momento tal vez de más riesgo de infección del personal sanitario. Por lo tanto, tanto para cirugía abierta como para laparoscopia, siempre deben estar solamente en el momento de la intubación y en el momento de la extubación, debe estar solamente el anestesiólogo con la auxiliar, nada más. En nuestra clínica tenemos ese protocolo.
Por eso las cirugías ahorita se están demorando un poco. Reiniciar una cirugía se está demorando, iniciar una cirugía se está demorando casi una hora por los protocolos, pero vale la pena. Nunca sobra tener precauciones en este momento de la pandemia. Nunca es suficiente en cuanto a protocolos de seguridad. Estamos en la pandemia, estamos metidos en la pandemia, pero vamos a salir de ella. Yo creo que más tarde que lejos. No es que vayamos pues el COVID vaya a desaparecer mañana, dentro de 15 años, no. Pero sí esta parte aguda, yo pienso que estamos cerca de sobrepasarla. Vamos a estar con COVID mucho tiempo, eso es cierto, pero no con las consideraciones ni con tanta angustia como la que tenemos en este momento, entre comillas, angustia. Mientras estemos haciendo las cosas bien, podemos estar tranquilos. Cada vez, como les decía, estamos aportando más para armar este rompecabezas. Y ya tenemos unas zonas, esta zonita ya está más definida, pero tenemos otras zonas que todavía están todavía por definirse. Puede que estas también cambien un poco con los nuevos acontecimientos, lo nuevo que estamos aprendiendo, pero cada vez vamos a ir armando más este rompecabezas para afrontar de la menor manera este COVID y lo que queremos es este equilibrio para nuestras pacientes oncológicas. Muchas gracias. Las preguntas, con mucho gusto. Doctor Daniel, muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Efectivamente, entonces abrimos el espacio para las preguntas, las cuales van a ser moderadas por el doctor Felipe Guillén, quien es el director del CICT, que es el Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctor Guillén. Gracias, Brigitte. Doctor De León, muchas gracias por esta interesante conferencia. Le agradecemos enormemente desde la Misericordia Clínica Internacional Centro de Investigaciones su participación en esta serie de webinars, donde estamos cerrando esta semana con este webinar de paciente oncológico en gineco-oncología y COVID-19. Entonces vamos a abrir el panel de preguntas. Quien tenga interés en realizar alguna pregunta puede escribirnos directamente en el chat. Ya veo que hay una pregunta aquí que ya voy a proceder a leerla. Y posteriormente, si alguien se anima a hacer la pregunta personalmente, pues también puede hacerlo, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. El doctor De León va a poder contestarlo. Vamos a destinar aproximadamente unos 10 minutos de preguntas y esperemos pues que se animen los participantes. Doctor De León, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo afecta el COVID a personas que tienen cáncer sin detectar? Bueno, ya lo veíamos. Independiente que el paciente tenga unos síntomas, ya el hecho de tener cáncer y COVID tiene una condición de vulnerabilidad muy grande. Ya lo mencionábamos. Estos pacientes tienen unos desenlaces por la infección por el COVID superior a los otros pacientes. Tienen 3.5 de hazard radio de posibilidad de más complicaciones en relación a los otros pacientes. E incluso algunos pacientes que decíamos, los diabéticos, los cardiopulmonares, el paciente con cáncer tiene una connotación especial. Tiene una progresión más rápida hacia las complicaciones. Los estudios, hay estudios, incluso lo que pasa es que son series bajas algunos. Hay un estudio de 39 pacientes donde se vio que pacientes con COVID y cáncer tenían un porcentaje mucho más alto que la población general de complicarse. Recordemos que más o menos la proporción es 80 se contagian, descontagian, un 15%, 20% van a necesitar hospitalización y realmente un 8%, 5% van a necesitar UCI. Los pacientes con cáncer y COVID, esta proporción es mucho más alta. Los pacientes que van a necesitar hospitalización se sube hasta un 30%. Los pacientes que necesitan unidad de cuidado intensivo se suben casi a un 15%. De tal manera que la correlación COVID y cáncer nos ofrece un desenlace muy diferente a lo que pasa en la población general. Entonces, cáncer es un factor de riesgo importante cuando hay infección por COVID. En los pacientes asintomáticos, realmente no hay una estadística clara qué pasó con estos asintomáticos. Ya lo mencioné,
de todo este porcentaje 39, hubo un porcentaje que se infectó mucho más, que tuvo complicaciones mayores que las de la población general. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias por su respuesta. Invitamos a demás participantes interesados en hacer preguntas, pueden hacerlo en este momento. Me envían una pregunta al chat interno donde me dicen lo siguiente: ¿qué contraindicaciones habrían para el manejo de pacientes con COVID con relación a los fármacos que se encuentran hoy en día disponibles y aquellos que estén recibiendo en este momento terapia inmunomoduladora? Pero me puede repetir otra la pregunta, que no sé si la entendí bien. ¿Qué contraindicaciones habría para los pacientes con COVID que con relación a los fármacos que se encuentran hoy en día disponibles y los pacientes que tengan cáncer y que está como mal redactada y estén recibiendo terapia inmunomoduladora? Bueno, realmente tal vez una de las contraindicaciones que hay en este momento, digamos, el paciente con cáncer que necesita terapia inmunológica, algunos tumores. En ginecología realmente pocos tumores hemos necesitado las terapias inmunológicas. Tal vez en mama, sí, los triple negativos se ve que van a tener un beneficio importante, pero esta terapia tal vez sería la única que estaría contraindicada en estos pacientes, la terapia inmunológica. Ahora, si están recibiendo terapia inmunológica de este tipo para el cáncer, lo que hay que tratar es de mejorar sus condiciones, entre comillas, inmunológicas. No se sugiere dar este tipo de tratamientos en los pacientes. Los pacientes ginecológicos no los usamos, ya que entonces no habría ningún problema. Ya entraríamos en los pacientes con cáncer de mama, que entonces es otro tema, pero sería la contraindicación en estos momentos es utilizar terapia inmunológica para estos pacientes con cáncer de mama. Preferimos otras terapias. La quimioterapia incluso, algunos grupos dicen mejor de pronto aplazarla o diferirla. Hay otros grupos que dicen, no hay ningún problema, se da de una vez con estos medicamentos que nos ayudan a mejorar las defensas, las colonias de neutrófilos. Entonces, darlo simultáneamente, no esperar a que los pacientes tengan esta caída con la quimioterapia. Entonces, no sé si le respondí a la persona que lo preguntó, si eso era lo que estaba preguntando. Sí, yo creo que quedó muy clara su respuesta. Aquí nos preguntan en el chat, ¿qué cuidados especiales deben tener los pacientes con cáncer que están en tratamiento de quimio y o radioterapia? Si los pacientes que están en quimio, recordemos que lo que les decía ahora, son pacientes que van a estar inmunosuprimidos, ¿cierto? Los nuestros pacientes oncológicos van a estar inmunosuprimidos, entonces son pacientes que les van a dar factores estimulantes de colonias de neutrófilos para mejorar su defensa. Pero son pacientes son los pacientes que más cuidado deben tener, extremar sus precauciones, su lavado de manos permanentemente, su uso de tapabocas y el aislamiento social obligatorio. Es importantísimo. Miren, la mayoría de las personas no están acostumbradas a usar tapabocas. ¿Y qué es lo que ve uno frecuentemente en la consulta que toca hacer presencial? Que el paciente permanentemente se está tocando el tapabocas, pero lo hace involuntariamente. Y no cae en cuenta que se tocó el tapabocas y que al tocarse el tapabocas ya se contaminó. Si se toca el tapabocas y se toca los ojos, se infectó. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones importantes son esas. Lavado de manos constantemente, el tapabocas, pero no tocar el tapabocas. Estos pacientes, es importante que el tapabocas lo usen adecuadamente. Los tapabocas, digamos, estos quirúrgicos, que tienen una parte azul y una blanca, la parte azul debe ir para la parte externa, porque es la que tiene el filtro para evitar que estos pacientes que tienen riesgo
por su inmunosupresión, les entre estas noxas y los virus de la parte externa. Por si se lo ponen al contrario, van a permitir que les entren estos virus. Entonces es importante el uso del tapabocas en estos pacientes. Los pacientes de radioterapia igual, no son tan inmunosuprimidos, pero tienen que ir más veces a estos sitios, de tal manera que van a tener que irse con tapabocas. Usen adecuadamente el tapabocas. Y lavado de manos permanente. O sea, esta es la mejor recomendación, porque recordemos que todo entra por ojos, nariz, boca. Entonces, si evitamos tocarnos estos sitios, vamos a disminuir el riesgo. Los pacientes de radioterapia realmente no están tan inmunosuprimidos, entonces no van a tener, digamos, tanto riesgo, pero sí es importante que igual nos cuidemos. Todos necesitamos cuidarnos. Estamos en época en la fase de mitigación, entonces cualquier persona es sospechosa. Entonces tener cuidado también con los contactos. Aislamiento social obligatorio. Es muy importante tener en cuenta esa precaución. Tenemos una última pregunta, dice así, ¿cuáles serían sus recomendaciones al momento de realizar la disección y control vascular a fin de evitar la aerosolización de partículas virales? Sí, ahí no puse la imagen, pero lo hacemos y lo estamos utilizando, que es al electrobisturí le conectamos la cánula de succión. Entonces, estamos succionando permanentemente estas sustancias, estas partículas de aerosol, que no solo con la parte vascular, sino, por ejemplo, yo hice una mastectomía. La mastectomía libera bastante partículas de aerosol porque la grasita también libera. Pero cuando utilizamos esta medida, vamos a disminuir los riesgos. Obviamente hay que tener todo el equipo de protección personal, ¿sí? Especial para estos casos. Entonces, la mejor recomendación en estos casos, como le está diciendo, es colocar el bisturí, anclarlo a la succión para que permanentemente usted esté haciendo su disección, su electrocoagulación, bien sea de un vaso, de la grasa, etcétera, y esté aspirando y disminuya esta aspersión de aerosoles. Alcanzamos a responder la pregunta. Nos dicen lo siguiente: los riesgos relacionados con la vaporización con láser y los procedimientos de conización ya están definidos. No sé si la pregunta es láser conización por láser. Sabemos, aquí lo que queremos disminuir el riesgo de contaminación del paciente por el COVID, ¿cierto? Hasta ahora, no se ha visto que los órganos genitales, manipular los órganos genitales, tenga riesgo para infección por el COVID. De tal manera que uno podría hacer un cono con láser, con radiofrecuencia, frío. Inicialmente pensamos que frío porque no tiene aerosolización, pero los artículos, la literatura, los papers que tenemos hasta la fecha no nos muestran que sea más riesgo. El riesgo en estos casos que preferimos diferir las cirugías es por el riesgo hospitalario, por el riesgo recordemos, del paciente con COVID. El paciente de pronto puede haber estado infectado, se infectó en su casa, no lo sabemos, no sabe ni el paciente tampoco, es un portador asintomático, lo llamamos a cirugía, ya vemos los desenlaces de pacientes quirúrgicos que desarrollan el COVID. No sabíamos que era un portador y resulta que lo operamos y a los 3 días ya manifestó los síntomas. El resultado de estos pacientes, el desenlace, no es el mejor. Entonces, por eso tratamos de evitar todo esto. Pero realmente no hay una contraindicación para utilizar ninguno de estos. Inicialmente, como les digo, pensamos que sí, pero son basados en el sentido común. La literatura, que es poca, ¿no? Es muy poca y no es robusta en soporte epidemiológico. Son informes de casos que sabemos que tal vez es lo que menos nos da evidencia en cuanto a la literatura, pero es lo que tenemos hasta ahora. Doctor De León, muchas gracias. Hemos, creo que concluido ya la sesión de preguntas.
Agradecemos enormemente su participación en este seminario. Creo que ha sido una conferencia muy clara, muy académica y que ha llenado de gran valor este tema de COVID-19 y aspectos ginecostétricos y oncológicos. Invitamos a los participantes a que continúen asistiendo a nuestros seminarios actuales. La próxima semana, el 11 de mayo, tendremos al doctor Juan Carlos Benedetti en el área de neurocirugía con una conferencia titulada Estimulación Cerebral Profunda y Enfermedad de Parkinson. El día 12 de mayo volvemos en el área de ginecología con el doctor Saulo Molina y la conferencia titulada Cirugía Fetal, la primera oportunidad. Agradecemos a todos los asistentes y al doctor de León por su participación. Si quiere, puede despedirse de este webinar. Bueno, sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron, y esperemos que esto sirva para orientar un poco las conductas que vamos a tener en relación a nuestros pacientes oncológicos. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos seguir participando y seguir aportando para este centro de investigación. Un abrazo para todos. A todos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana y los esperamos muy juiciosos la próxima semana en nuestros webinars con la Misericordia Clínica Internacional. Gracias.